Bueno, buen día a todos, trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Luján. Realmente, pensando en esta actividad, no quería simplemente hacer una introducción de bienvenida formal, sino poderles volcar algunos sentimientos, algunas reflexiones de alguien que obviamente no es ningún especialista en temas sindicales, sino más bien que el conocimiento que uno tiene o las reflexiones que puede hacer lo hace más desde el sentido común, desde un posicionamiento político, pero no como un especialista de la historia del movimiento sindical, ni de los posicionamientos claros ideológicos en la conducción que se pueden tener en los sindicatos. Así que les pido en primer lugar disculpas, porque voy a expresar más sensaciones que reflexiones meditadas. Y sobre todo a partir de el conocimiento que a partir de la primera gestión en el rectorado empecé a tener de Fatum, y que obviamente se continúa en las relaciones que hemos mantenido durante estos 3 años de este segundo mandato. Uno siente desde esa ignorancia que existen distintos estilos de conducción sindical. En algunos casos y por distintas razones, a veces siento que existen gremios que no terminan de defender acabadamente los derechos de sus trabajadores y por distintas causas. También, quizás en el otro extremo, uno siente que algunos hasta se pasan de rosca y que de tan combativos y con planteos a veces hasta irresponsables, terminan tampoco sin conseguir derechos para quienes representan. Y en este sentimiento tengo un nivel intermedio que no sabría muy bien cómo definirlo, pero que trato de definirlo con las siguientes palabras, que es los sindicatos que tienen conducciones, que tienen equilibrio y responsabilidad. Y cuando hablo de equilibrio y responsabilidad es que tienen un conocimiento que permite manejarse en distintos ambientes sin bajar banderas, pero al mismo tiempo analizando al conjunto de la sociedad o de las instituciones. Es obvio que cuando tenemos que enfrentarnos como trabajadores con la patronal empresaria, está muy claro los roles que allí se enfrentan. En definitiva, están representados las dos clases que pugnan por intereses distintos. Por un lado, están sentados los trabajadores que pelean por un salario y condiciones laborales dignas, y del otro lado, claramente, están aquellos que buscan bajar los costos laborales y aumentar la tasa de ganancia. Distinto es cuando, por ejemplo, tenemos gremios estatales, en donde en realidad la representación de la defensa de los intereses de los trabajadores se hace contra una representación estatal y por lo tanto mediatizada por aquellas concepciones políticas que gobiernan el
el Estado en ese momento. Y obviamente aquí aparecen diferencias según las correlaciones de fuerza política y podemos tener entonces gobiernos más sensibles a los reclamos populares, a los reclamos de los trabajadores, a la ampliación de derechos, o podemos tener claramente aquellos que representan al poder económico concentrado. Obviamente, en cada uno de estos momentos de alternancia en el Estado Nacional, el posicionamiento sindical político no puede ser el mismo. Pero fíjense que aún en esta instancia, y al estar ya mediatizado por el poder político la relación con los trabajadores, se necesita ya de cierto análisis más profundo para mantener un cierto equilibrio, sobre todo cuando tenemos las cosas más fáciles porque tenemos gobiernos que tienen una sensibilidad por las mayorías. Ahí se requiere un timing distinto, porque las demandas propias del sector laboral tienen que acompañar de alguna manera la correlación de fuerzas que existe para no llevarse puestos esos gobiernos que son los que nos facilitan el camino. Y ahí existe una relación de responsabilidad política. En síntesis, lo que estoy diciendo, en estos casos hay que extender el elástico lo suficiente, pero que no se rompa, porque si no se vuelve el boomerang. Y por último hay otros ámbitos en donde todavía la complejidad es mayor y por lo tanto la necesidad del análisis fino, del equilibrio, de la responsabilidad adquiere todavía mayor importancia en la conducción gremial. Uno de esos casos obviamente es la universidad. Estamos hablando de una institución compleja, cogobernada, por lo tanto los mismos trabajadores están representados, tanto los no docentes como los docentes, en las conducciones de estas instituciones, que a su vez dependen de un presupuesto que le viene otorgado por el Estado Nacional. Pero a su vez en estas conducciones complejas, horizontales de las universidades también existen otros intereses, no solo los intereses de los trabajadores, sino están representados también en estos cuerpos colegiados los estudiantes, los graduados, y todos juntos, como conducción, como parte de la conducción de la universidad, tenemos a su vez un rol social de garantizar el derecho a la educación superior a todos los jóvenes de nuestra patria, hacer que estas universidades sean inclusivas, que le brindemos una formación de calidad. Y fíjense lo complejo de la situación, que aquí las representaciones de la parte empleadora, de la parte trabajadora, son todos trabajadores. O por lo menos son los representantes que los órganos de conducción donde participan los trabajadores están representados. Por lo tanto, lo que manda como parte empleadora el Consejo Superior de la Universidad también suelen ser trabajadores. Entonces aquí los equilibrios se potencian porque a los intereses particulares que puede tener cada sector trabajador, a los intereses particulares que tienen los estudiantes,
se suma un interés superior, que es el mantenimiento de la institución, brindando un derecho que es el derecho a la educación superior. En estos casos aparece claro que la conducción sindical tiene que tener una preparación importante, porque hay que medir estos equilibrios, esa sintonía fina, que sin bajar las banderas de la defensa y de las conquistas de los trabajadores, no ponga en riesgo la institución, no ponga en riesgo o conculque otros derechos que tienen otros trabajadores o los propios estudiantes. Acá aparece claramente que la conducción sindical se asemeja a un arte. Y como todo arte, es necesario aprenderlo. Y se aprende a los golpes, pagando los derechos de piso, o se aprende con capacitación sindical. Por eso creo que esta jornada es fundamental para esa formación, para comprender las complejidades y para poder manejarse, como entiendo, es una conducta de factum el de ser lo que yo defino como un gremio equilibrado y responsable. Nada más. Muchas gracias. Han seguido las palabras del señor rector de la Universidad Nacional de Luján, ingeniero agrónomo Osvaldo Pedro Ariza. Seguidamente escucharemos las palabras del secretario de Hacienda y Finanzas, Walter Merck. Buenos días. Ante todo, les quiero traer el saludo a todos, señor rector, las autoridades y todos ustedes, compañeros, que es la razón por la que estamos, del compañero secretario general de Nelson Farina, que como todos saben se encuentra en tratamiento médico y por eso no pudo estar hoy, pero además tuvimos una serie de superposiciones de agenda, de manera que nos hemos tenido que dividir más todavía para poder estar presentes. Pero fundamentalmente me pidió que les trajera un fuerte abrazo y el recuerdo, y siempre tiene la consideración permanente por el gesto que esta comunidad universitaria tuvo para con los trabajadores no docentes, según sus propias palabras. No lo considera personal, sino un mérito del conjunto de los trabajadores no docentes, como fue el doctor honoris causa otorgado por esta Universidad de Luján y por sobre todas las cosas los compañeros no docentes de la misma. Realmente para nosotros, en la conducción de la federación y en el último congreso, donde también se memoró el hecho por el conjunto de los compañeros de todo el país, ha sido un hito fundamental en el reconocimiento de la labor que se ha venido desempeñando en la federación, y como acá acaba de decir el señor rector, realmente un trabajo de equilibrio y de formación en el cual ustedes también desde Luján han tenido un mérito realmente importante, porque el trabajo que ha realizado Daniel Villa en ese sentido ha sido fundamental. La tarea de capacitación en la federación fue uno de los primeros puntos, yo diría el primer capítulo que se discutió cuando empezamos el convenio colectivo. Tarea que no fue nada fácil. Tuvimos que ir aprendiendo entre todos, como decía también recién el rector, tuvimos que ir aprendiendo a ver cómo nos podíamos manejar
en estas instituciones universitarias y los gremios, cómo nos podíamos manejar para poder armar algo que nos iba a servir a todos. 10 años tardamos para terminar de redactar el convenio colectivo. Por lo que se imaginan, no fue una tarea sencilla. Hubo que, bueno, o sea, arrancamos de cero e ir estructurándolo nos llevó muchas discusiones, muchas idas, vueltas, y logramos por fin redactar este convenio que ahora lo estamos mejorando a partir del último congreso, donde se votaron gran cantidad de modificaciones y que estamos pensando seriamente volver a reestructurarlo en el futuro, porque todo lo que avanza la sociedad, el mundo laboral y la tecnología y lo que se va logrando desde la universidad como productora del conocimiento de esta sociedad que vivimos, realmente tenemos que ir volcándolo en esto que nos sirva a todos para tener una herramienta que permita a las universidades estar en condiciones de ejercer mucho mejor su tarea y a nosotros de tener una vida laboral mucho más digna. De manera que creo que el trabajo de la capacitación está en su mejor punto de exposición. Creemos que no va a bajar porque lo vamos a seguir necesitando. Ustedes saben que uno de los lemas que nosotros tuvimos desde el principio, que cuando corría peligro justamente la fuente laboral, y hoy no deja de ser otro momento difícil donde vemos claramente que la fuente laboral corre peligro, y nosotros poníamos el eslogan de que capacitación es estabilidad laboral, y creemos ciegamente en eso, y por eso estamos trabajando y apostamos a la capacitación, y creemos que ustedes tienen que entender claramente que la capacitación es su única posibilidad de un futuro digno y mejor dentro de la universidad, y un servicio que le sirva a la sociedad para poder llevar adelante un mundo mejor en el futuro. Bueno, ya después me toca exponerles del tema de negociación y otras cosas, así que yo simplemente les quería dar este saludo de bienvenida, agradecerle nuevamente a los compañeros de Luján por este emprendimiento que están realizando con respecto a esto, y es un verdadero ejemplo para los compañeros de todo el país que pensamos que ya les va a llegar su resumen vía prensa, para que realmente esto sea tomado como un ejemplo válido y sostenido a lo largo y a lo ancho de todos los sindicatos de la FATUN en el país. Muchas gracias. Y han sido las palabras del compañero Walter Merkis, secretario de Hacienda y Finanzas de FATUN. Escucharemos seguidamente las palabras del secretario general de ATUNLU, compañero Juan Ramos. Buenos días, autoridades, compañeros no docentes. Hoy muchos de ustedes saben por qué estamos y algunos no tanto. Y esta es una capacitación directa e indirecta de ver la importancia de la organización gremial. No importa quién dirija, sino la organización, la orgánica. Permítanme comenzar diciendo que realmente estoy muy orgulloso de ser no docente, de este sentido de pertenencia que tienen hoy todos ustedes. Anoche yo decía, bueno, che, si las sillas las ponemos más separadas, porque 500 sillas nos parecían mucho y hoy hay muchos compañeros parados. Lo que quiere decir que, porque es muy difícil
dejar nuestro laburo. Estamos tan comprometidos con la tarea diaria que decimos, pucha, tengo que ir acá, pero debo dejar un proceso sin terminar. Y esto también me permite decir que me siento muy orgulloso de ser no docente. Es decir, este sentido de pertenencia que tenemos. Este sentido de pertenencia que tenemos en el gremio y en nuestra universidad. Se ríen, sindicato. Es un problema que tengo. Debo decir sindicato. Después le vamos a explicar entre sindicato y gremio, que yo lo aprendí hace poco. ¿Cuál es el significado, la diferencia? Me cortaron. Lo lograron. El sindicato se ha creado y se ha organizado y es una organización permanente de los compañeros trabajadores. Lo han organizado los trabajadores en defensa de sus derechos. Y es por eso que los invito a participar. No es lo mismo mostrarse que estar presente. El estar presente nos deja hacer, nos permite hacer. El estar presente nos permite escuchar al compañero sin interrumpirlo. Nos permite escuchar la diversidad que tenemos, porque no es una unidad uniforme de pensamiento. Sí sabemos lo que es el gremio. Hemos aprendido, como decían acá, a dejar la acción directa para negociar. La mesa de negociaciones para los compañeros no docentes del país y nuestra también es inviolable. Es decir, tiene que pasar mucho para que nosotros rompamos el diálogo. Pero debimos aprender. Antes íbamos al rectorado, íbamos a buscar 100 pesos, ensuciábamos el porcelanato del rectorado por 1 hora o 2, sacábamos 100 pesos y nos íbamos a casa. Hoy sabemos que a través del convenio colectivo de trabajo y las paritarias hay mucho más que eso. Se permanece más que eso. La última arreglo que hicimos del convenio, un acuerdo paritario, porque había compañeras que se estaban haciendo técnicamente para quedar embarazadas, fertilización, y no tenían cómo salir, qué pedir, porque parece que hay días que por la aplicación tiene que estar todo el día. Bueno, las compañeras estaban sin eso y la semana pasada lo hicimos y lo pusimos en el convenio, que para nosotros ya es ley. Y vamos arreglando las cosas así. Tal vez sea muy poquito o mucho. Es mucho para el que lo necesita, muy poquito para el que dice, el varoncito no va a usar esta licencia. Pero tenía muchas cosas para decir. En realidad, uno está orgulloso de esta universidad y es como algo estudiantil que tenemos, aunque seamos viejos, aunque haya pasado mucho tiempo. Esta universidad nace en una región con un estilo diferente, no de facultad, sino de departamental, con un interés regional. En esos años esta universidad era demasiado rojita por zurdo, porque permitíamos a los que no tenían secundario hacer un curso para que entren a la universidad. Y luego la cerraron. Y cuando los compañeros no docentes nos cuentan, y los vamos contando, que vinieron con sus bayonetas un día y empezaron a tirar biblioratos por todos lados. Y fue muy oscura esa noche. Y fue de muchos años. Pero vino la reapertura. Y más orgulloso estamos de tener una universidad
que premia, que reconozca la honorabilidad de un trabajador no docente, de un sindicalista. A ver, eso es realmente para nosotros, porque siempre ese lugar estaba para los compañeros docentes. Porque es así. Cuando nosotros lo planteamos, y a ver, nosotros tenemos este predio, tenemos el honoris causa y tenemos un montón de cosas, tampoco no es porque nosotros somos más inteligentes. Nos acompañan también las autoridades. A veces no tanto, a veces tenemos algún cortocircuito, pero vamos para adelante. Es decir, estamos en una universidad donde el diálogo nosotros lo tenemos sobre la mesa. Nosotros no somos unos chicos caprichosos que nos enojamos en la primera. Y tenemos mucha responsabilidad. Estamos acá realmente para fortalecer la orgánica. ¿Qué es el gremio? ¿Qué es el sindicato? Y realmente vamos a aprender. Seguramente en el primer bloque se va a hablar un poco de historia. En el segundo, no, dicen, bueno, no sé, en algún lugar. Pero escúchenlo, el primero, el segundo y el tercero, creemos que es lo mejor que tenemos, que pudimos tener. No. Y escúchenlo porque esto tiene que ver con la vida de ustedes. No hay nadie, ninguna organización que luche por sus derechos. Somos nosotros mismos. Por eso no es lo mismo verse que sentirse, que pertenecer. Acérquense al gremio. En realidad hay muchos compañeros y trabajan y mucho. Esto es algo, a ver, hoy había una opción, podían quedarse en sus lugares de trabajo y ustedes, compañeros, optaron por venir a esta capacitación sindical. Así que muchas gracias y feliz jornada. Hasta luego. Sí, realmente, primero, orgulloso de mi compañero que vinieron, se quedaron. Es muy difícil que en una exposición se queden todos escuchando, siempre hay dispersión, pero realmente no, muy buena la concurrencia. Teníamos certeza de los que iban a hablar porque, bueno, a todos por lo menos lo habíamos escuchado algunas veces. Y realmente creo que logramos el sentido que tenía esto. Nosotros lo que queríamos era afianzar la estructura gremial. Es decir, que a través de la organización de los trabajadores es la única manera y vía que tenemos para un mayor bienestar de los compañeros no docentes en este caso. Recordar esa historia, contarlas, que la cuenten personas que sí la vivieron, de qué manera. A ver, cuando Merkis decía teníamos esa casa y teníamos un solo baño, a ver, los compañeros que venían de otra provincia hacían fila con la toallita y el jabón porque era la única ducha que teníamos. Y desde ahí empezamos y arrancamos, sabíamos dónde queríamos llegar. Creo que nadie se imaginó tanto, es decir, yo no me lo imaginé. Yo me imaginaba este predio, me imaginaba algo más o menos que los no docentes compartan algún mate, algún cumpleaños, pero no nos imaginábamos esto. Y esto es convenio colectivo, esto es reencasillamiento, esto es aumento de salarios y también esto tiene que ver con el bienestar de los compañeros, con la cosa social. Creo que no hubiese pensado nunca que íbamos a llegar a tanto. Y esto se debe a lo que decía el segundo expositor. Estamos muy sindicalizados. Muy sindicalizados. A ver, el escuchar al otro, el entender escuchar al otro para entender las divergencias. Porque si no lo escuchás y tenés tu verdad, y eso cuesta desde... porque hay idas y vueltas, te imaginas que todos no piensan lo mismo, pero siempre hay un sano equilibrio. El 9
de este mes tenemos una reunión del Consejo Directivo a través de las negociaciones de paritaria, vamos a ver qué sucede, pero ahí vamos a definir algo. Pero el tema de somos equilibrados porque, a ver, porque no juega a veces nuestro partidismo, pero no tanto. El 50% de los no docentes del país votó a Macri, y es de esa manera. No ver eso es no ver nada. Entonces hay que ir con cuidado. Y yo creo que ya se ha esperado un momento, ya creo que han pasado ciertas cosas que no benefician al trabajador, sí benefician algunas políticas y leyes al sector concentrado de la economía, y creemos que el 9, no sé si va a salir algo, pero seguramente, hoy Mati hablaba de marzo ya, ¿no? Porque tenemos que esperar, tenemos que ser cautos. Si no, el paro puede fracasar. Pueden venir el 50 y el 50 no, porque es apurado, porque es rápido. Hemos perdido algunos puntos, pero bueno, vamos a enfocarnos nuevamente en la lucha y esperemos que no sea tanta, que sea más la mesa de negociación que el confrontamiento.